Buenos días, mis hermanos. Sí se ve muy diferente desde este lado. Pues como lo habrán escuchado, bueno, para los que no me conozcan, soy Luis David. Creo que todo el mundo, no. Algunos me ubicarán, otros verán que hay alguien ahí que no les impide, no les deja pasar sin cubrebocas y cosas así. Mi nombre es Luis David. Estamos a cargo de los servidores junto con mi esposa Mónica. Y ya llevamos en la iglesia creo que llevamos para 10 años, como 8 años más o menos. Y en esta mañana me ha dado el privilegio nuestro hermano Mateo y los ancianos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y he estado haciéndolo con los jóvenes, comercial para los jóvenes, chicos, hoy no hay reunión, pero hemos estado viendo muchas cosas a través de estos estudios en Génesis, un estudio bastante, creo que pesadito para algunos, ha sido muy bueno también, pero este domingo no vamos a tener jóvenes, hermanos, así que voy a agarrar la hora de la tarde y la hora de ahorita para poder No se crean, mis hermanos. Sí vamos a ver muchas cosas, créanme que los jóvenes saben, me he estado obsesionando un poco con Génesis. Y es muy bonito poder ver la palabra de Dios porque nos habla constantemente, como ahorita veíamos con los chicos, con los niños, que en este caso están aprendiendo que Jesucristo es su Rey. Y nosotros también lo hemos estado haciendo a través del Evangelio de Mateo. Hemos estado aprendiendo justamente eso, cómo Mateo nos presenta a Cristo como el Rey esperado, el Rey profetizado en todas las Escrituras, para poder ver el cumplimiento de cómo Dios ha enviado a su Hijo en rescate por nosotros. Y eso es lo que quisiera yo compartir en esta mañana. Tenía yo la duda de varias cosas en mi mente, poder compartirles algunas cosas que Dios me había estado hablando personalmente, pero decidí continuar con lo que veníamos estudiando. Y la semana pasada tuvimos una predica muy profunda acerca de las cuestiones, cómo Jesucristo fue juzgado injustamente y cómo llegamos hasta este punto en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y quiero que abran sus Biblias ahí, por favor, mis hermanos. Capítulo 27, versículo... Mi idea original era compartir desde el 45 hasta el 66, pero hay mucho que estudiar, mis hermanos, y prefiero tomar un poquito y que quede bien claro ese poquito, a abarcar mucho. Y vamos a ver solamente quizás hasta el versículo 56. Este es un pasaje muy oscuro. En más de un sentido, literalmente así empieza ese pasaje, con que había tinieblas, pero también hay ciertas cosas que a lo mejor no nos quedan del todo claras al leerlas superficialmente, y por eso es necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios en su contexto, en lo que hemos estado aprendiendo, y no solamente en este Evangelio de Mateo, sino en toda la Biblia. Entonces, les voy a invitar a que leamos este pasaje, y les voy a pedir que se pongan de pie, como una forma de reverencia a la palabra de Dios, que es sobrenatural y especial, y pretendemos que en esta mañana transforme nuestros corazones, no por lo que yo pueda decir, sino por lo que es la palabra de Dios. Entonces vamos a leerlo desde el versículo 45 hasta el 56, y dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole.
entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te queremos honrar en esta mañana, Señor, queremos honrar tu nombre, queremos glorificarte, Padre, y todo este culto es con ese objetivo de que tú puedas ser glorificado en tu pueblo, Señor, de que tu nombre sea proclamado. Y Padre, queremos estudiar tu palabra, pretendemos hacerlo, pero te quiero rogar, Señor, que no sea mi voz la que sea escuchada, Señor. Mi voz no tiene ningún sentido y no tiene ningún valor de ser escuchada, Señor. Pero tu voz y tu palabra sí merecen ser escuchadas, Señor. Tu voz y tu palabra tienen poder para poder transformarnos, Señor, para poder cambiar nuestros corazones, Señor. Y queremos que eso sea en esta mañana, que tu voz sea escuchada y tu palabra penetre hasta partir nuestros huesos, Señor. Te lo rogamos. Guíanos, Señor, y permite que tu Espíritu haga su obra, Señor, que nos convenza en esta mañana de pecado, de justicia y de juicio, Padre. Guíanos en este estudio, te lo pedimos y lo rogamos, Padre, todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Pues, al ser un pasaje que venimos estudiando ya desde hace bastante tiempo, me gustaría que entráramos un poquito en contexto y menciona el primer versículo que hay oscuridad. Y en Génesis hemos estado aprendiendo algo y me gustaría leerles Génesis capítulo 1, versículo 2. Muchos lo saben de memoria, pero quisiera, y es lo que hemos estado viendo en jóvenes, que cuando la Biblia habla de tinieblas, también presenta algo que acompaña a las tinieblas. Y si bien las tinieblas nos dan esta sensación de desesperanza, de temor, también en la Biblia nos presenta constantemente al Espíritu de Dios obrando en medio de las tinieblas. Y es lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2. Bueno, desde el 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, mis hermanos, cuando aquí leemos en el versículo 45 que desde la hora sexta había tinieblas, necesitamos entender que no solamente hay tinieblas, también está el Espíritu de Dios moviéndose. Dios va a hacer algo en medio de estas tinieblas, y cada vez que nosotros nos encontramos en tinieblas y que podemos ver tinieblas en la palabra de Dios, el Espíritu de Dios está haciendo algo. Tenemos que seguir leyendo, pero para poder nosotros entender lo grato y lo hermoso de lo que está haciendo Dios, necesitamos entender qué tan profundas son estas tinieblas. Y déjenme explicarles un poquito. Estaba yo tentado a explicarles desde un punto de vista muy, muy personal, médico, de acuerdo a mi profesión, ¿cómo es esta cuestión de la crucifixión, los sufrimientos de Cristo? No se preocupen, desistí de esa idea. De verdad, se lo decía yo a mi esposa, soy médico y lo estaba yo transcribiendo. Simplemente lo estaba yo pasando de unos apuntes a electrónico y se me revolvía el estómago, mis hermanos, tan solo de ver cómo es esta situación. Porque de verdad que es horrorosa. Pero no vamos a verlo, no se preocupen. Solamente quiero mencionarles un poquito de lo que está sucediendo, muy, muy rápidamente. Previo a la crucifixión, previo a este momento en donde nosotros nos encontramos, Jesucristo está crucificado, de acuerdo al versículo 45, 46, ya está en esa posición, pero quisiera que retomemos un poquito antes. ¿Qué ha sucedido? Nosotros veíamos desde el Getsemaní. En el Getsemaní veíamos a Cristo orando, sufriendo una angustia, con esta condición que nos presentó el hermano, hematidrosis, gotas de sangre, sudando. Y posterior a esto, estamos viendo a Jesucristo que ha caminado durante toda esta noche, ya tarde de hecho, aproximadamente unos 4 kilómetros desde el Getsemaní hasta el Gólgota. Entre los juicios que lo han llevado primero con Anás, con Caifás, con Pilato, llévatelo con Herodes, regrésalo con Pilato. Y Pilato dice, bueno, no encuentro ningún mal, pero de todas maneras quieren que lo crucifiquemos, golpéenlo, flagélenlo. Posterior a esto, que no era algo común para los condenados normalmente pues iban a la cruz y ya, no había esta flagelación que a Cristo se le hace. Ha caminado 1 hora aproximadamente más hasta el Gólgota. Quizá el trayecto no es tan grande, pero definitivamente el cansancio hace que sea larga esta caminata, que se demore mucho tiempo. Y no solamente es la caminata, está cargando la cruz. No es la cruz completa, es solamente el mástil de la cruz, el patíbulo se le llama, 50 kilos aproximadamente, sobre su espalda ya flagelada. Es bastante fuerte esto.
Después de esto, tenemos que considerar que obviamente no lo han dejado dormir durante toda la noche. Y no solamente esto, tampoco le han dado nada de comer. Ténganlo por seguro. Y las pocas veces que está mencionando que tiene sed, le han dado vinagre con hiel. Esa es la condición en la que llega ya a la crucifixión. No solamente esto, déjenme decirles qué tan profundas son estas tinieblas y déjenme desmitificar lo que es la cruz. Tenemos la idea de la cruz y no quiero errar en esto, créanme, lo he estado buscando. Y déjenme decirles algo que a lo mejor a muchos no lo habían escuchado nunca antes. Pero la cruz en sí no es un método tanto de muerte, no es un instrumento de muerte como muchos lo tenemos. La cruz es más bien un instrumento o un método que utilizaban los romanos para torturar, por lo menos en ese tiempo. Sí tiene como fin la muerte, definitivamente. Pero incluso hay testigos de gente que había sobrevivido a la crucifixión después de 3 días colgados. No era el punto de matar a alguien, era el punto de hacerlo sufrir al extremo. Tan solo la posición que tenían que mantener las personas en una cruz era bastante severa para poder aguantarlo. Como ustedes lo saben, los niños incluso ahorita lo mencionaban la palabra que Cristo es su rey, y antes de decir Cristo es mi rey hacían esta figura, ¿no? La cruz, a diferencia de muchos que dicen, es que era una X, lo colgaron de diferentes formas. La cruz es lo que clásicamente nosotros conocemos, ¿sale? En forma de T prácticamente. La posición era con los brazos extendidos y clavos sosteniendo sus manos, un clavo traspasando los pies. Esto hacía forzosamente que los clavos, por el lugar anatómico donde pasaba, pudiera haber alguna lesión de los nervios. Las manos quedaban prácticamente inútiles. Simplemente estaban colgando y por la misma posición el peso caía hacia adelante, sosteniéndose de las manos y todo el peso cargado sobre los pies. Ya es bastante fuerte esta posición para poder mantenerla. No solamente eso, hay que agregarle una cuestión más. La tracción de las manos puede llegar a hacer que incluso los hombros se luxen, salgan de su lugar. Es algo muy común cuando jalamos muy fuerte. Pero además de esto, el estado de Jesús es bastante severo para este momento. Hay espasmos musculares involuntarios, calambres les llamamos, y para quienes los han sentido no es nada grato. Y menos en una posición cuando te tienes que mantener específicamente así. Sus pulmones ya están fallando, hay una dificultad muy grave para respirar en este momento. No solamente eso, cada que necesite respirar aproximadamente unas 20 veces por minuto, necesita sostenerse un poquito hacia arriba para poder hacerlo, sosteniéndose otra vez de los clavos que están en sus pies o el clavo que está en sus pies. Los pulmones están empezando a causar cosas ya un poquito más severas, está sacando agua en lugar de sacar aire como debería de ser y está creando una acidosis. Su cuerpo se está volviendo ácido, para que me entiendan. Y no, definitivamente eso no se quita con un vasito de bicarbonato en las mañanas, mis hermanos. La falla de los pulmones no solamente está afectando a los pulmones, está afectando ya el corazón. El corazón va a llegar a su límite, eventualmente, y lo sabemos porque la descripción, todos conocemos la historia, va a llegar a su límite. Pero la cuestión del corazón es que va a empezar antes de llegar a su límite a crear ritmos aberrantes. Y empieza a funcionar de una forma, pues eso, aberrante, errática. Empieza no a dar un latido constante, sino de repente pequeñas pausas que se vuelven más largas. Y empieza a haber trastornos de la coagulación, se empieza a hacer costras en la sangre, para que me entiendan, costras adentro del mismo cuerpo, que pueden llegar a lugares que no deberían de llegar. Esa es la oscuridad, esas son las tinieblas que estamos viendo ahorita. Pero mis hermanos, no quiero que nos enfoquemos en eso. Ni siquiera quiero que nos enfoquemos en eso porque ese no es el punto. Si ustedes se dan cuenta y en los varios descripciones que tenemos de los evangelios, nada de lo que les acabo de decir se ve mencionado. Se ve mencionado cómo Él es juzgado. Se ve mencionado cómo Él es crucificado y punto. Se ve mencionado cómo Él es injuriado, cómo se burlan de Él. Eso es lo que claramente los evangelios nos están narrando. Eso sí se enfoca Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelistas lo dejan bien claro. Y dejan claro que Jesús, con esta dificultad para poder respirar y para poder hablar, aún así habla. Muy diferente de los que están crucificados junto a Él. Los que están crucificados junto a Él tienen conversaciones prácticamente.
Están hablando frases largas, obviamente en sufrimiento, pero frases largas al fin y al cabo. Jesús apenas y menciona ciertas fracciones, específicamente de los salmos que nosotros podemos encontrar. En el Evangelio de Mateo, y lo que acabamos nosotros de leer, dice el versículo 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Y me gustaría que me acompañaran a Salmos. Esto que estamos viendo, nosotros lo vamos a leer del libro de los Salmos, porque son justamente estas las palabras que Jesús está mencionando. Y en estos pasajes, mis hermanos, quiero que veamos algo, no solamente lo que vamos a tocar ahorita, desde semanas anteriores hemos estado viendo muchos pasajes que como se cumplía la profecía hizo tal cosa, y como para que se cumpliese la profecía hizo esto otro. Y podemos nosotros notar claramente que esto que estamos viendo no es de ninguna forma un plan B. Miles de años antes ya se había escrito acerca de esto. Esto es un plan que simplemente se está llevando a cabo. Es algo que ya se sabía que iba a ser. No es ni siquiera el hecho de que la humanidad en el huerto del Edén hubo pecado y entonces se tuvo que hacer un medio de salvación. Es algo que la Biblia nos narra que, como lo cantábamos hace un momento, antes de que se fundase el mundo, Cristo ya se había dispuesto para hacer esto. Antes de que se fundase el mundo, y se lo comentaba yo a los jóvenes, ¿qué hay antes de la nada? Antes de que surja el todo de parte de la palabra de Dios, hay un consenso donde el Padre, el Hijo y el Espíritu se ponen de acuerdo. Un consenso maravilloso, mis hermanos, donde ellos deciden, a pesar de lo que saben que va a ser la humanidad, de lo que saben que has hecho tú y yo, aún así deciden llevar a cabo el plan de crear a la humanidad. Conociendo lo vil que puede ser nuestro corazón, lo necios que podemos ser, Cristo, sabiendo eso, ha decidido que va a llegar al punto en el que estamos leyendo en Mateo para dar su vida en expiación por nuestras vidas. Y justamente eso es lo que estamos viendo en el capítulo 22 de los Salmos. No lo vamos a leer completo, pero sí me gustaría que pensáramos que esto no es... Yo a veces lo consideraba de esta forma, ¿no? A Jesús como un hombre diciendo, en este momento, ¿qué tengo que hacer? Sí, tengo que recitar el Salmo 22. ¿Cómo iba? Elí, Elí. Sí, así iba. A veces yo me lo imaginaba de esta forma, como Jesús simplemente haciendo un protocolo de cumplir algo que ya estaba escrito de él. Pero mis hermanos, la verdad es que es totalmente diferente, es lo contrario a esto. Es David viendo que Cristo está haciendo esto y que Cristo está diciendo estas cosas que él escribe o él es inspirado para poder tener nosotros poder tener él la redacción del Salmo 22. Y si ustedes leen Mateo y el capítulo 27 y el Salmo 22, es prácticamente lo mismo. Es la misma historia narrada. No hay grandes diferencias. La Biblia sigue siendo una sola y me gustaría que viéramos esto. Es la voz de Cristo hablando en este momento y quiero que enfaticemos muy, muy claramente eso. Es la voz del Hijo de Dios. Es la misma voz que resonó en el principio de la creación. La que a la nada le dijo que sea y fue. Esa misma voz está en este momento diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Capítulo 22 de Salmos, versículo 2 y 3. Quiero que entendamos qué hay en la mente de Cristo. No porque esté diciendo estas palabras necesitamos, y como lo hemos aprendido, leer la Biblia en su contexto. Es todo el pasaje 22, incluso muchos de los salmos que como lo que leímos hace un momento, profetizan lo que el Mesías está padeciendo. Y Cristo tiene el Salmo 22 en su mente, lo está expresando, por decirlo así, por primera vez en la historia de la humanidad. Como si David hubiera traspasado una barrera de tiempo y espacio y ahora lo está tomando, pero el original no es David escribiendo, el original es Cristo diciéndolo en este momento. Y está diciendo esto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, él está teniendo en su mente lo que hay en el versículo 2 y 3, dice así, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel.
Cristo está consciente de esto, mis hermanos. Jehová es santo. Y tú y yo necesitamos entender esto también. Porque si Cristo lo está entendiendo que su ruego puede ser ignorado, porque en Él, en este momento, a diferencia de todo lo demás que vivió, Él en este momento está cargando en sí mismo la culpabilidad de nuestros pecados. No de su pecado, porque Él nunca lo cometió, pero tú y yo sí. Todas las personas que vivieron antes que Él. Y es en este momento que la separación con el Padre se da. Les decía yo que es un pasaje bastante oscuro, ¿no? Y David y Cristo son conscientes de esto. Jehová es santo. Mencionaba nuestro hermano Yair hace ratito. Él habita en luz inaccesible. El pecado y Dios no se pueden conjugar. Y es algo que necesitamos entender muy bien, porque tú y yo a veces cargamos con nuestra culpa de pecado como si no pasara nada. Al rato me arrepiento. Es que no tenía yo otra opción. Cristo está padeciendo en este momento algo que tú y yo nunca vamos a entender: una separación del Padre. Dice, no solamente es esto, el versículo 4 y 5 mencionan también: en ti esperaron nuestros padres. Él tiene esperanza del rescate de Jehová. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Cristo está reconociendo esto y está esperando en esto. A pesar de todo lo que hay, y lo describe también el capítulo 22 de Salmos, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, dieron a beber hiel, contar puedo todos mis huesos, repartieron entre sí mis vestidos. Mis hermanos, es exactamente lo mismo que Mateo 27. Lo está describiendo simplemente. Y la vileza del pecado la podemos ver en esas personas que están injuriando a Cristo, en las personas que están crucificándolo. Y no es diferente a la que nosotros tenemos. Cristo está consciente de lo grave que es el pecado y está consciente de lo santo que es Dios, y que estas son dos cosas que no se pueden reconciliar. Eso es lo que estamos viendo en el capítulo 22 de los Salmos. El escarnio que está recibiendo Cristo, esta separación con el Padre. Pero no solamente esto, los sufrimientos que les mencionaba yo hace un momento, tenemos que añadirle lo que dice el versículo 11 y 12. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán. Me han cercado, abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Hay angustia en el corazón de Cristo en este momento, mis hermanos. Pero no solamente hay angustia. Les decía yo hace un momento, en medio de esas tinieblas, el Espíritu de Dios revolotea en medio de esas tinieblas. Y vemos cómo David puede expresar lo que Cristo está diciendo en el versículo 19 y 21. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Hay anhelo de Cristo por esta salvación de Dios. Pero no solamente esto, en el versículo 21, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¡Qué contraste! En medio de este sufrimiento, lo que está mencionando tanto David como Cristo es que va a alabar a Jehová. En medio de este sufrimiento y en medio de toda esta oscuridad que podemos ver, Cristo está pronunciando que quiere alabar a Jehová en medio de la congregación, mis hermanos. Y es increíble poder entender esto, poder ver que aunque sí hay una angustia muy grande, hay una esperanza en el Dios que conoce Cristo, que conoce David. Hay una confianza plena en que no dejará a su ungido en el Seol. Eso es lo que estamos viendo en esta mañana, mis hermanos. Eso es lo que menciona el capítulo 27 de Mateo. Y ya lo leímos, no vamos a repetirlo, pero lo que está mencionando es lo mismo. Le dieron a beber vinagre y lo injuriaban diciéndole, se burlaban de él diciendo: deja, veamos si viene Elías a librarle. Probablemente sus palabras eran muy poco reconocibles, los golpes, la falta de capacidad de poder hablar.
Probablemente lo pronunció de una forma que nadie lo pudo entender. Sin embargo, aquí Mateo nos lo explica, estaba mencionando esto: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La angustia de Cristo, mis hermanos, desde el Getsemaní hasta este momento, no es por la cruz. Sí es un instrumento de tortura horrible, sí hay un sufrimiento increíble, pero mis hermanos, ese no es el enfoque que nos están mencionando ni los evangelios ni los libros del Nuevo Testamento. El enfoque nunca es en: mira a Cristo cuánto padeció, mira a Cristo, pobrecito de Él, compadécete de Él. Ese no es el Cristo que nosotros adoramos, mis hermanos. Ese no es el énfasis de la Biblia. La angustia de Cristo en ningún momento fue por la cruz, era por el pecado, mis hermanos. Y no sé si tú te has arrepentido alguna vez de tu pecado. Espero que sí, que todos aquí presentes. Pero cuando verdaderamente has entendido que has ofendido a Dios gravemente, espero todos nosotros lloremos por la angustia que estamos sintiendo en ese momento. Y se siente un dolor fuerte en nuestros corazones porque le hemos fallado a nuestro Dios. Ese es el miedo que está sintiendo Cristo, la angustia por el pecado. Él no conoció pecado y sin embargo Dios lo hizo pecado por nosotros. Ese es el verdadero sufrimiento, mis hermanos, no unos clavos traspasando las manos, no la falta de respiración. Es la culpabilidad y la separación del Padre. Que déjame decirte, esto es algo que ni tú ni yo vamos a entender nunca de este lado de la eternidad. Nadie de los hombres que han nacido de mujer, excepto Cristo, entiende esta separación tan profunda. Tú y yo estamos acercados al Padre, pero Cristo ya era uno con el Padre. Es lo que menciona Juan en su primer capítulo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Mis hermanos, tú y yo no éramos en el principio con Dios. Este tipo de separación tú y yo no la vamos a experimentar nunca, porque hemos sido acercados, y una vez que hemos sido acercados no vamos a ser separados nunca. Una vez estando en la eternidad no vamos a ser separados de Él nunca más. Pero Cristo sí conocía esta cercanía, sí perdió esta cercanía con el Padre, pero tiene confianza en que va a ser glorificado y va a ser uno nuevamente con el Padre. Eventualmente, les decía yo, el corazón tiene que llegar a su límite. Y el corazón llega a su límite. Nos dice el versículo 50. Dice así: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y en este momento muchos comentan que Cristo exclama de dolor. Otros evangelios nos narran que lo que exclama es: consumado es. Esto se ha finalizado, tetelestai. Hay un dolor intenso en su pecho, profundo, desgarrador, y todo termina. Hay una ruptura, muy probablemente, término médico, ruptura cardíaca. Simplemente el músculo del corazón cedió, ya no aguantaba más. Y es por esto que cuando lo traspasan vemos salir agua y sangre, porque el corazón simplemente desbordó lo que ya tenía. Pero mis hermanos, les mencionaba, este nunca va a ser el énfasis. La muerte de Cristo no es la más cruel de la historia. El hombre ha perfeccionado su método de tortura. A lo largo de los años, quienes saben un poco han leído a lo mejor que en México tenemos métodos de tortura más eficientes. Ese nunca va a ser el punto, mis hermanos. El método de tortura no importa. Esta no es la muerte más horripilante de toda la historia. Pero sí es la más injusta de toda la historia. El único que no cometió pecado está siendo juzgado en el lugar de pecadores. Eso sí es lo más injusto de toda la historia. Y recuerdo como muchas veces, incluso a lo mejor nosotros hemos comentado, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena?
haciendo referencia a nosotros, ¿no? Qué ilusos somos. Nos lo mencionaba nuestro hermano Mark Webb. No recuerdo de quién es originalmente la frase, pero la respuesta a eso, y cuando alguien te pregunta ¿por qué entonces hay sufrimiento en este mundo? Puedes ver a la cruz. Mira la cruz. ¿Quieres ver verdadero sufrimiento? Ahí está el sufrimiento, separación con el Padre. Una muerte injusta, totalmente injusta. Muy tortuosa, muy fea, sí, pero muy injusta sobre todas las cosas. Eso solo sucedió una sola vez en toda la historia de la humanidad. Y Él quiso ir. Él quiso ir. El énfasis nunca va a estar en cuánto sufrió Cristo. Míralo, pobrecito. No, mis hermanos. El énfasis está en que fue su decisión querer ir ahí. Eso es el verdadero meollo de todo este asunto. Que Él quisiera ir. Vamos a leer un pasaje. Él quisiera llevar a cabo todo este sufrimiento. Mis hermanos, ¿a quién le gusta sufrir? Levante la mano. Hacemos todo porque no suframos. Nos abstenemos de comidas, le ponemos seguro a nuestras puertas, contratamos, no sé, un sistema de seguridad de cámaras de alta tecnología para que no suframos. Y este hombre quiere sufrir. Este hombre conoce cosas que nosotros no sabemos. Salmo 40, versículos 7 y 8 dice así: Entonces dije, he aquí, vengo, yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad. Dios mío, me ha agradado. Y déjenme leérselos. En la traducción Nueva Biblia de las Américas dice de esta forma: Entonces dije, aquí estoy. En el rollo del libro está escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. No solamente Cristo quiso ir, se estaba deleitando en ir. ¿Qué clase de sufrimiento es este? ¿Qué clase de persona se deleita en esto? Podemos ver que Hebreos, el escritor de Hebreos, toma exactamente este mismo pasaje para poder describir esta disposición de Cristo. No quisiste ofrecer, no quisiste holocaustos y ofrendas, pero me preparaste un cuerpo, dice. Y vengo para hacer tu voluntad, para deleitarme en lo que tú quieras, Dios. Esa es la verdadera disposición de Cristo. No es un plan B, no es ya ni modo, hay que hacer algo al respecto, se nos salió esto de control. Es desde antes de la fundación del mundo, entendiendo lo que iba a ser. Se lo dijo a Pilato: tú dices que soy rey, pero yo para esto he venido. Que pase de mí esta copa, pero que no sea conforme a mi voluntad. Sin embargo, con Pedro le dice: ¿no he de beber esta copa que me dio mi Padre? ¿Acaso no la voy a beber? Es la voluntad de Cristo ir a la cruz. Y es la decisión totalmente de Cristo, mis hermanos. No fueron los romanos, no fueron los judíos. Fue Cristo queriendo ir a la cruz. Fue Cristo entregando su vida, y eso tiene que quedar bien claro. Nadie le quita su vida, Él de sí mismo la pone. Dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, un gran esfuerzo, su voz resonando en el Gólgota, entregó el Espíritu. Esto solo sucedió una vez y Él quiso hacerlo. Mis hermanos, ni tú ni yo tenemos la capacidad de entregar el Espíritu. Muchos quieren entregar el Espíritu, muchos intentan entregar el Espíritu y fallan. Hay intentos de suicidio y no es logrado. Por eso es un intento. Sin embargo, Cristo no es un hombre cualquiera. Él entrega el Espíritu y lo da, simplemente así. Ni uno de nosotros puede hacer esto. Ningún hombre puede morir cuando Él quiera. Sin embargo, Cristo, cuando Él quiere,
decide poner su vida, darla, para volverla a tomar. Mis hermanos, este no es un hombre cualquiera. Puedes llamarle un buen maestro, puedes llamarle como tú quieras, pero este no es un hombre cualquiera. Esta muerte no es la muerte de cualquiera, es la muerte del Hijo de Dios, y justamente eso es lo que exclaman los que están viéndolo. Este no es un hombre, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mis hermanos, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y está sentado hoy a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Este es el Hijo de Dios, no es una muerte cualquiera. Y sé que hay unos pasajitos que nos acabamos de saltar. Creyeron que no los iba yo a tocar. Sí los vamos a tocar, mis hermanos. Están bien confusos, un poquito raros. Mis hermanos, esta definitivamente no es una muerte cualquiera. Hay tinieblas. Y en estos pasajes nos describen el versículo 51 hasta el 53. Esto es algo que de hecho ninguno de los otros evangelistas lo está mencionando. Los otros evangelios nos narran que Pilato le hizo 2 pequeñas entrevistas, que primero lo mandó a golpear, a lo mejor con eso se contentaban los judíos, y después lo vuelve a entrevistar. Otros nos narran que a lo mejor que en su muerte lo envuelven con unas sábanas aromáticas, con perfumes. Otros nos narran varias situaciones, pero Mateo no se enfoca en ninguna de esas cosas, mis hermanos, y estamos viendo el Evangelio de Mateo. Y por decisión de Dios, no voy a decir para mi suerte, porque eso no, me tocó a mí leer esos versículos. Quiero que entendamos qué está sucediendo aquí. Dice el versículo 50 otra vez. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí que el velo del templo se rasgó en 2. Lo acabamos de cantar. El velo del templo se rasgó. Hay varias cosas aquí. Perdón, me estaba yo saltando algo pequeño. Bueno, ni tan pequeño. Les recordaba yo que estaban en tinieblas. ¿Qué quieren decir las tinieblas? Es una oscuridad bastante profunda, mis hermanos. Sin embargo, cuando lo estamos viendo, y lo mencionaba hace ratito Yair, la luz del mundo la luz que venía a este mundo, estaba siendo crucificada. De una forma poética, algunas canciones narran: el sol no quería brillar cuando su creador estaba siendo extinguido de este mundo. ¿Es posible? Pero el sol no tiene una personalidad. Pero es totalmente concuerda que la luz del mundo, la luz visible, se extinguiera en este momento, que no pudieran brillar el sol, porque aquel que le había dado su brillo estaba siendo crucificado en un madero. Vamos a ver Juan menciona y hace tantas referencias a Cristo como la luz de este mundo, y menciona en el capítulo 3, versículo 19, Juan capítulo 3, versículo 19 dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mis hermanos, en este momento en el que Cristo está a punto de morir o está muriendo, nosotros podemos entender que la luz del mundo ha venido a este mundo, y justamente esa es la condenación, que nosotros, tú y yo, no quisimos venir a la luz. Y hay muchos que aún no queremos venir a la luz. Queremos que nos alumbre tantito, pero estas áreas de mi vida, estas que permanezcan un poquito en oscuridad. Esto sí está demasiado feo, no te metas con eso. Que se quede ahí adentro, bárrelo, abajo de la alfombra que se quede. Mis hermanos, esta es la luz verdadera, así lo describe Juan en sus pasajes. Nunca ha sido un problema de pruebas. Le mencionan: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Ustedes creen que hubiera bajado y, no, si es el Hijo de Dios, tienes razón ya. ¿Qué podemos hacer? No. Ya lo habían visto resucitar muertos, ya lo habían visto multiplicar comida, lo habían visto sanar leprosos.
Y eso sigue hasta el día de hoy. Mis hermanos, hay tantas evidencias de esta muerte que sí fue una muerte, no fue un desmayo. Hay tantas pruebas de que Cristo resucitó y fue visto por 500 personas que al día que se escribían los evangelios todavía vivían. Hay tantas y tantas evidencias de que Cristo murió, que ningún historiador serio que se respeta va a decir que Cristo no existió y no murió bajo el imperio romano en el siglo I. Y sin embargo hay testigos de que Él resucitó al tercer día. Pero nunca ha sido un problema de pruebas. El verdadero problema del hombre y su verdadero problema con Cristo no es si baja o no de la cruz. Su problema con Cristo es que no quiere que sea el Hijo de Dios. Su problema con Cristo no es que le falte algo contundente que le pueda dar la evidencia suficiente de que Cristo es el Hijo de Dios. Su problema es que cuando es el Hijo de Dios, hay un Dios y te tienes que rendir a Él. Porque si no, estás perdiéndote de absolutamente todo y tienes un Dios a quien darle cuentas. Hay bien y hay mal absolutos y su definición es Dios mismo. Y ese es tu problema y mi problema también. Nunca ha sido un problema de pruebas. El problema verdadero es lo que dice Juan: la luz del mundo vino a este mundo y tú y yo amamos las tinieblas. Pero eso está a punto de cambiar. Nos menciona el capítulo 27 de Mateo, después de que Cristo habla, y he aquí, en el versículo 51, y entonces y por consiguiente sucedió esto. Es el versículo 50 diciéndonos que Él clama a gran voz: consumado es. Ya todo ha terminado, el pago ha sido efectuado. Y Colosenses nos narra tan hermosamente este pago que fue dado en la cruz, esa acta que está en contra de nosotros, de nuestros pecados, cuando verdaderamente venimos a la luz y nos damos cuenta que sí somos pecadores. Sí hay un desastre que esta luz está evidenciando y es mi vida, es el pecado en mi vida. Esa acta ya fue clavada en la cruz. Ya no hay condenación para aquel que está en Cristo, mis hermanos. ¿Quieres evidencias de eso? Capítulo 27 de Mateo, versículo 51. Y entonces, porque consumado es, el velo se rasgó. Hay muchas cosas que se dicen al respecto. Dicen, es que estos son cuestiones metafóricas. Está hablando de una forma metafórica Mateo. Lo de las tinieblas, sí, eso sí puede ser verdad. Sí pudo haber temblado, pero el hecho de que el velo se rasgue, haya sepulcros abiertos, eso no. Acá podemos poner una línea, mis hermanos. El consejo de Dios es completo. La Biblia es completa y es verdad. El velo se rasgó. Y si aquí dice que el velo se rasgó, mis hermanos. Lo cantamos hace un momento. Ahora, lo importante de eso es cómo se rasga el velo. No es una cortina. No es como tu sala que le haces así a lo mejor. O la mía por lo menos, que no dejo subir a mis perros porque la van a rasgar, se va a romper. Es una tela delgada. Esta es una tela gruesa, son varios kilos de cortina que se pusieron una vez y no sé cuánto tiempo duraban esas cortinas. No creo que las estuvieran cambiando. Pero esta cortina simplemente se rasga en el momento en el que Cristo exclama consumado es, se rasga y se rompe. ¿Dónde estaba esta cortina, mis hermanos? Separando el lugar santo del lugar santísimo. Al lugar santo entra el sacerdote, pones los panes. Al lugar santísimo no se te ocurre entrar, te mueres. La presencia de Dios está ahí adentro. No sé si había un sacerdote en ese momento ahí. Muchas imágenes, no sé si lo han visto, pero ponen al sacerdote así, sorprendido. Por supuesto, estaba aterrado. Está viendo adentro del lugar santísimo. ¿Sabes cuándo había visto el arca del pacto ese sacerdote? Nunca. Él no podía ver esa arca del pacto. Se moría. Hay narraciones en el Antiguo Testamento de eso claramente. Y de repente la cortina se rasga. Pero no se rasga de abajo para arriba. Se rasga de arriba hacia abajo. Es Dios el que toma la iniciativa, mis hermanos. Es Dios abriendo un camino a través de la carne de Cristo para ti y para mí, para entrar al lugar santísimo y poder tener acceso al Padre.
abre un camino hacia Dios de arriba abajo. Es Dios claramente, no se rasgó por accidente. ¿Qué está mencionando esto? ¿De qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver con que la cortina se rasgue? Perdón, el velo del templo se rasgue. Está haciendo referencia a algo muy importante para nosotros. Porque tú y yo no tenemos un lugar santísimo, ni un lugar santo, ni panes con levadura o sin levadura. Tú y yo estamos en sumidero. Está mencionando que todo lo que tiene que ver con el templo, no solamente el velo queda inútil, ese velo ya no sirve de nada. Cristo es nuestro acceso al Padre. Ese velo ya no tiene sentido. No sé cuánto se tardaron, pero seguramente lo que tenían que hacer en esos días de Pascua ya no lo pudieron hacer. Esas ofrendas, todo lo que tenían que hacer, no sé si postergaron la Pascua, ¿qué hicieron ahí? Quedó inútil. No solamente el velo, el lugar santo y el lugar santísimo quedó inútil. Los sacerdotes están siendo inutilizados, les está diciendo ya no hay más sacrificio que ofrecer por los pecados que el que Cristo ofreció. Y justamente eso es lo que nos menciona Apocalipsis. Mis hermanos, tú y yo no tenemos un lugar santo, no tenemos un tabernáculo ni un templo bañado en oro. Tenemos algo mejor. Tenemos un Cristo y un Cristo resucitado. Y estamos esperándolo a Él, mis hermanos. Dice Apocalipsis 21-22. Hablando de la ciudad santa, no había en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso, Él es el templo de esa ciudad, Él y el Cordero. Mi hermano, tú y yo no necesitamos ningún levita, ningún sacrificio más allá de Cristo. No necesitamos ningún templo ni ningún velo. Tenemos a Cristo y a este crucificado, pero no solamente crucificado, resucitado, mis hermanos. Eso es lo que está haciendo mención, un velo rasgado. Pero no solamente hay velo rasgado en este momento. Dice, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Es espectacular, definitivamente. Los que estaban ahí, dice, tuvieron miedo de lo que estaba sucediendo. Pero ¿qué está diciendo con esto? Bueno, como lo hemos estado leyendo, son profecía tras profecía cumpliéndose en la persona de Cristo, algo que estadísticamente es imposible. Es literalmente un milagro, o muchos más bien, cumpliéndose en un periodo de tiempo muy específico. Algo así como un éxodo, algo así. Ahorita vamos a ver eso. Hay temblor y rocas partiéndose. Ezequiel 36, pasaje más o menos conocido, muy bonito. Habla de el valle de los huesos secos. Ezequiel 36, mis hermanos. No lo vamos a leer, de hecho no vamos a leer básicamente nada. Pero si ustedes lo leen en sus casas, les sugiero que lo hagan. Justamente estas dos cosas están sucediendo. Hay temblores y hay terremotos, hay rocas que se parten. Zacarías 14:4 también lo menciona. Dios se va a sentar cuando llegue el día del juicio de Jehová. Se va a sentar, va a posar sus pies sobre el monte de los olivos y las rocas se van a partir. Mis hermanos, simplemente se está cumpliendo algo que Cristo, que la Biblia misma había profetizado. El día del Señor ha llegado. Se está inaugurando un nuevo reino con un rey glorioso, cual no hubo nunca antes y nunca habrá. Pero Ezequiel nos habla de que hay rocas partidas, hay temblores. Cuando profetiza, no sé si los vean ahí, pero hasta el 37 menciona otras cosas. Ahorita lo vamos a ver el 37:7. Ezequiel 36 nos está hablando acerca de corazones de piedra. Corazones de piedra que son transformados a corazones de carne. Y esto me recordó a pasaje de Lucas, la parábola del buen sembrador. Y menciona Lucas
que no pierdan Ezequiel, porque vamos a ver el 37. Pero Lucas nos menciona que hay un sembrador y está esparciendo su palabra, y Cristo está ahorita clamando en este momento. Y veo aquí una conexión entre esto. Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículos 13. Dice así: los de sobre la roca, los que la palabra de Dios cayó sobre la roca, sobre la piedra, son los que han oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros somos así? En la prueba, como que falla un poquito nuestra fe. Pero por la descripción del pasaje no es esto. Nosotros quizás seamos más como el 15, ¿no? Más la que cayó en buena tierra, esos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Espero que todos seamos de ellos, mis hermanos, aunque no me cuadra. Mis hermanos, levanten las manos los de corazón bueno, recto y que retienen la palabra. Creo que ninguno de nosotros. Necesitamos que sea su palabra la que venga y parta estas rocas que no están permitiendo que echemos raíces. Nuestro mismo corazón que no permite que oigamos la palabra de Dios, y que ahora sí la oigamos y que ahora sí seamos un corazón bueno y recto que retiene la palabra, que dé fruto con perseverancia. Esto no es de nosotros, esto no lo estás haciendo tú, lo está haciendo Cristo. Solo su muerte y su resurrección tienen el poder de partir rocas, de penetrar tu corazón. Y que ahora sí la palabra entre en ese corazón. No eres tú, mi hermano. Es Cristo en ti. Es Cristo y su sacrificio la única diferencia entre un corazón de piedra y un corazón de carne. Y ahora sí vamos a Ezequiel 37, 7. Yo sí lo perdí. Y Ezequiel 37:7 nos menciona esta misma profecía que se está cumpliendo. Después de mencionar todo esto, la cuestión de transformar un corazón y de cumplir las profecías que está mencionando, dice el Valle de los Huesos Secos: profeticé pues como me fue mandado, y hubo ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu. El versículo 12 al 14: por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Mis hermanos, todo esto que estamos viendo, Mateo nos está diciendo, es que las tumbas se abrieron y después estas personas vinieron. No nos dice cuántas fueron, no nos dice quiénes fueron, a quiénes se le presentaron, quién da testimonio de esto. No nos está mencionando mucho al respecto, pero nos está diciendo claramente que las profecías que había dado todos los profetas en el Antiguo Testamento se están cumpliendo en Cristo Jesús. Es su muerte y su resurrección lo que lo están haciendo. Dice que cuando Él resucitó, dice el 52, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Todas estas cuestiones profetizadas y cumplidas a raíz de la muerte de Cristo y a raíz de su resurrección, mis hermanos, se están cumpliendo. Dice Spurgeon de esta forma: estas convulsiones de la naturaleza anticipaban lo que sucederá cuando la voz de Cristo sacuda una vez más no solo la tierra, sino también el cielo. Estos primeros milagros que obraron en conexión con la muerte de Cristo tipificaban las maravillas espirituales que continuarán hasta que Él regrese. Corazones de piedra que se parten y se abren tumbas de pecado abiertas. Aquellos que han estado muertos en delitos y pecados, enterrados en sepulcros, quizá de lujuria, de maldad, son despertados y salen de entre los muertos. Mi hermano, este lugar está lleno de personas que estábamos muertas, que
que no éramos buena tierra, que teníamos un corazón de piedra, y sin embargo Cristo ha cambiado eso. Tú y yo ahora somos vivos, vivificados en Él. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Solo Él, solo Cristo, mis hermanos. ¿Para qué están saliendo estas personas de sus sepulcros? Volvieron a morir, seguramente. No están ahorita caminando en algún lugar por allá del Medio Oriente. Volvieron a morir. No están tipificando una resurrección permanente, están tipificando que Cristo y su poder dan vida a nosotros y que nosotros a través de Él tenemos vida eterna, conocimiento de Dios y acercamiento al Padre. Pero salen de entre los muertos específicamente para algo. Después de la resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Mis hermanos, eso es lo que estamos nosotros esperando. Una ciudad santa. Una ciudad no hecha de manos de hombres. Una ciudad que Dios mismo la va a hacer. Una ciudad donde no hay templo, donde no hay ni siquiera sol. No hay por tanto oscuridad porque Cristo es su lumbrera. Esa es tu esperanza, mi hermano. Si has creído en la muerte y resurrección de Cristo, tu esperanza es la vida eterna. Tu esperanza es venir a esa santa ciudad, resucitado solamente por el poder de Cristo, por su muerte y su resurrección. Dice, salen entre los muertos para ir a la ciudad santa, esta nueva Jerusalén, y como si fuera, les decía yo, un éxodo. Después de estas tinieblas tan grandes que vemos, el Espíritu de Dios revoloteando, haciendo cosas extraordinarias cuales nunca pudiéramos haber imaginado. Se nos menciona una encomienda en Apocalipsis 18:4. En la caída de Babilonia, Cristo ha vencido ya la muerte cuando resucita. Y entonces se dice así: y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Las mismas palabras que mencionaba Ezequiel, sal de ella, pueblo mío, sal de esa tumba. Tú que estás aquí escuchando, tú si eres su pueblo de Dios, sal de ese sepulcro de muerte. Sal de esa vida de pecado. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Mis hermanos, este es el nuevo éxodo. No necesitamos a un Moisés que nos esté sacando de una tierra de Egipto. Tenemos a un Cristo que nos ha sacado de una tumba de muerte espiritual y nos está llevando a la gloria con el Padre. Salgan de ella, pueblo mío, dice Jehová. Mis hermanos, se llama santificación y tú estás llamado a eso y yo estoy llamado a eso. Solo por la obra y la sangre de Cristo, solo por su muerte podemos ahora entender que somos pueblo suyo. No somos más extranjeros ni peregrinos, somos de Él. Eso es lo que nos está mencionando Mateo con todas estas maravillas y señales que están haciendo. Cristo no es cualquier hombre. Su muerte es simplemente algo extraordinario. No por cómo es, sino por lo que ha traído. Y ese es el punto de todo. Isaías lo menciona diciendo que el deleite de Dios, el placer de Dios fue quebrantar a su Hijo. ¿Cómo es posible esto? Porque lo que logra el pueblo rescatado, tú y yo, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Te está viendo a ti. Está viendo que tú llegas con Cristo en su nombre al cielo. Dice, y quedará satisfecho. Mis hermanos, tenemos una vara bien alta y es Cristo. Esforcémonos en esa vara alta. Esforcémonos para agradar al Padre, para cumplir así como Cristo agradó al Padre yendo a la cruz. Nosotros también tenemos esa encomienda de agradar constantemente a nuestro Padre. Eso es lo que les quería yo compartir en esta tarde. Y espero que sea de bendición para sus vidas. Y pues vamos a orar, mis hermanos. Padre, te queremos glorificar, Señor, con todo lo que somos. Y Señor, hay tanto que no entendemos y hay tanto que nos falta. Pero entendemos, Padre, que es tu obra en nosotros. No somos nosotros para nada, Señor. Eres tú en nosotros haciendo tu obra, redimiendo un pueblo para ti, Señor, para que tú seas glorificado,
para que tu nombre sea exaltado y conocido en toda la tierra, que tú eres Dios Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que podamos vivir a esa sombra, a la sombra de la imagen de Cristo, Señor, esforzándonos cada día por asemejarnos más a Cristo Jesús. Te lo rogamos, Padre, guíanos a esto. Llévanos, Señor, en este éxodo en el que estamos, Señor, saliendo de estas tinieblas, Señor, a tu luz admirable. Te lo rogamos, Padre, sé con nosotros. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.